en el horario de las 8:15. Ahora que están todos, iniciamos. Sin embargo, avísenme si es que se me escucha. Bien, ingeniero, ¿se escucha? Ya, muchas gracias. Ok. Entonces vamos a iniciar un nuevo capítulo. Por favor, coloquen ahí en el texto donde están tomando apuntes. Capítulo 2, hidrostática. Capítulo 2, hidrostática. Y voy a compartir pantalla con ustedes. Y avíseme si es que se ve. Una nueva pantalla que he puesto, jóvenes. ¿Me avisan, por favor? Se ve, Inge. Sabemos. Este capítulo veremos el ruido de fondo que escuchan es que acá en el laboratorio de hidráulica se está construyendo un modelo físico, por ello es todo ese afán. Este capítulo trata sobre los líquidos en reposo y las fuerzas que ellos ejercen contra objetos fijos. Entonces, ese es nuestro objetivo. ¿Cuánta acción, cuánta fuerza ejercen los líquidos cuando están en reposo contra objetos fijos? Contra las represas, contra los vasos, contra las compuertas, contra las paredes de los desalinadores, etcétera, que nos interesa a nosotros a fin de dimensionar sus elementos, que no deben ser tantas ni tampoco debe fallar. Entonces, ese es nuestro propósito. Y el primer punto que vamos a mirar va a ser 2.1, la ley de la hidrostática. La ley de la hidrostática. Y diremos, sea un fluido en reposo y un sistema de referencia. Entonces vamos a partir de que hemos de tener un fluido el cual vamos a suponer que está en reposo. No da. Primero voy a dibujar una línea que quiere mostrar que el líquido está detenido. Entonces, este es un fluido y dentro de él vamos a considerar un cubo. Un cubo que va a tener dimensiones infinitesimales.
Ahí está. Y el cubo va a ser completado, pues tendrá una parte frontal y una parte posterior. Así. Entonces, acá voy a anotar. Se trata de un elemento de volumen infinitesimal. Infinitesimal. Pero que es parte del mismo fluido. ¿Ya? Entonces vamos a decir eso. Imaginariamente, dentro del líquido, yo me imagino un cubo del propio fluido. Estas son las aristas del fluido. Y vamos a señalar. Como todo el sistema está en reposo, se cumple que la sumatoria de fuerzas en todo momento ha de ser cero. En todo momento ha de ser cero, entonces fuerzas. Y para que tengamos bien referenciado esto, vamos a añadir un sistema cartesiano tradicional. Lo ponemos en otro color. Ahí. X, Y y Z, el sistema cartesiano que conocemos. Y conforme las direcciones, esta arista va a tener diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z. Como tamaño, y diremos, atiendan esto. Si imaginariamente nosotros pudiésemos retirar el agua que rodea al cubo, para que este cubo mantenga su forma de cubo, tendría que ejercerse unas fuerzas contra cada una de las caras. Unas fuerzas que son exactamente la acción que el líquido alrededor de ese cubo está ejerciendo. Les repito, si imaginariamente nosotros retiramos el líquido que está alrededor del cubo, para que no se deforme el cubo, no se desparrame el agua del cubo, tendríamos que reemplazar la acción de esa agua en torno al cubo por unas fuerzas que mantengan la forma inicial. Dicho de otro modo, vamos a estudiar las fuerzas internas que el fluido ejerce y también soporta. Entonces, eso lo podemos tratar así. Me voy a valer del color azul para representar. Es decir, si imaginariamente pudiéramos nosotros reemplazar la acción externa, podría dibujar quizás así. Vamos a hacer un poquito más de eso. En la parte central vería así. Esta sería una fuerza que se está ejerciendo contra la cara de atrás. Y como es fuerza,
tendría que ser presión por área. ¿Recuerdan? Habíamos visto la pasada vez. Es la presión por el área. Entonces vamos a colocar aquí la presión por el diferencial de área. El área sobre la que ella actúa es la vertical, es decir, diferencial de Z, diferencial de Y. Así. Perdón. En dirección del eje Y y contra la cara lateral también va a estar actuando el fluido que circunda el cuerpo. Esta va a ser, aquí me he olvidado de colocar, P sub X, porque está en dirección de X. Esta está actuando en dirección de Y, por eso le pongo diferencial de Y. Y sobre la cara, cuyas dimensiones son diferencial de X y diferencial de Z, ella actúa. Y desde abajo también el fluido ejercerá su acción. Esa fuerza será en dirección vertical multiplicado por el área, va a ser diferencial de X, diferencial de Y. Y nos falta decir en razón de que el líquido está en reposo y atendiendo, por supuesto, el principio de Pascal, se tiene este resultado. P sub X es igual a P sub Y e igual a P sub Z. ¿Recuerdan la pasada clase? Habíamos visto aquello. Y todo vamos a simbolizar con una sola, P. Asimismo, porque está el líquido en reposo, no existen tensiones de corte. Las tensiones de corte, en todo caso, son nulas. El líquido está en reposo. Por eso es que decimos, adopta la forma del recipiente que le contiene. Entonces, si acaso aquello es aceptable, vamos a completar las fuerzas. Como las caras anteriores no tienen el privilegio únicamente de que estén actuando las fuerzas, también en las otras direcciones, a ver con qué color, con este quizá, tendremos. En oposición a este P sub X multiplicado por PY de Z, ha de aparecer en esta cara una fuerza. Una fuerza que se va a oponer a esta otra que aquí atrás dibujamos. Porque si fuese así, las dos caras que están viendo ustedes se van a mantener verticales. Si una es más grande que la otra, entonces el líquido va a comenzar a moverse. Mas eso no estamos viendo. Estamos viendo que está quieto. Y va a aparecer también aquí una fuerza. Esa fuerza podría ser P por diferencial, no van a copiar esto, diferencial de Z. Y eso haría que las dos sean iguales.
Pero no es así. Si solamente en este fluido, este fluido estuviera en el espacio y no habría ninguna otra fuerza, esto que acabo de escribir sería válido. Pero no lo es. Hay otras fuerzas que están actuando. Y esas fuerzas son las fuerzas exteriores. Entonces, esto no es válido. Vamos a añadir aquí en el texto. Se reconoce que el fluido está en el campo gravitacional de la Tierra. Si en la Tierra es sujeto a la influencia de fuerzas diversas. ¿Cómo qué fuerzas podrían estar actuando, jóvenes? Bien, en el océano, en el mar, el agua no está quieta. Nos da la impresión de que sí, pero está siendo movida por el viento. Hay corrientes marinas, hay corrientes que por el agua fría de los polos se dirigen hacia la parte ecuatorial de la Tierra, porque ahí está más cálida. El agua cálida del Ecuador se va hacia los polos y crea la recirculación que condiciona también el clima en la Tierra. Podría haber fuentes de calor que calientan el agua y hacen que ella se mueva. Está, de hecho, la fuerza de la gravedad. Podríamos incluir las fuerzas de Coriolis, etc. Pero nuestra hipótesis es de que el líquido está en reposo. Como ven, podemos acá añadir otras fuerzas más. Vamos a decir, en general, aquí quisiera añadir, solo si estuviésemos en el espacio, no habría fuerzas que considerar. Entonces bien podría colocar, como estaba hace rato anotando, la naranja sería igual al azul, pero no. En general diremos, en general se considera a F mayúscula como una representación de todas las fuerzas por unidad de masa que actúan contra el fluido. Ahí. Entonces vamos a decir F va a ser el símbolo que hemos de usar para representar todas las fuerzas que están actuando. Este F es un vector que tiene como componentes X mayúscula en dirección de Y mayúscula en dirección de J y Z mayúscula en dirección de la vertical. Su barrita falta aquí. Esta tiene unidades de fuerza sobre masa. Miren, es como si dijese, vamos a poner, vamos a ver más, es como si dijese de la segunda ley de Newton, recuerdan, fuerza igual masa por aceleración. Entonces yo dijese me quedaría con esto. Entonces a esta la estamos llamando F. Fuerza por unidad de masa. ¿Y por qué tendríamos que hacer eso? ¿Por qué tendríamos que complicarnos?
Porque un fluido, a diferencia de un sólido, piensen en un avión, un vehículo, lo que ustedes quieran, tiene una masa definida. Digamos, son 6 kilogramos, es 1 tonelada, etc. Pero en un fluido que baja desde la represa, por ejemplo, allí en las alturas, hasta la casa de máquina o se reparte el río, ¿cuánta es su masa? Eso va a depender de cuánto tiempo está abierta la pila, cuánto tiempo queramos controlar, porque cuanto más tiempo haya, mayor masa habrá pasado. Entonces, por eso, para poder tratar este problema, este y otros problemas, vamos a lidiar con fuerza por unidad de masa. Porque luego vamos a ver que esta masa la podemos colocar en términos de caudal. Entonces, si es caudal, entonces ya las cosas se pueden trabajar de mejor manera. En definitiva, cuando hacemos el cociente fuerza sobre masa, nos va a dar unidades de aceleración. Entonces, en definitiva, esta fuerza que he colocado tiene unidades de aceleración. Ok, entonces, como hay una presencia de una fuerza, que la vamos a representar aquí en la imagen, aquí la apuntamos con este color. Arbitrariamente vamos a suponer que está actuando ahí. Esta es la representación de la combinación de las fuerzas por unidad de masa. Ahí. Entonces, para poder equilibrar este sistema y esté en reposo, tal como estamos viendo, esta naranja con esta lila y con esta azul, las tres deben ser 0. Entonces, es dable de que esta no sea igual a la anterior. Entonces, esta tiene que ser la que es la de atrás, esta, más un poquito diferente. ¿Cuánto tendría que ser? Tendría que ser un delta P diferente desde que varía desde la cara de atrás hasta la cara de delante. Tendría que ser un poquito diferente. Pero para formalizar en términos matemáticos, en vez de escribir así, vamos a apuntar la variación de esta presión en dirección del eje X multiplicado por el área sobre la cual está actuando. El área es diferencial de Y, diferencial de Z. Así. Y desde el otro lado, en dirección de Y, estará actuando también otra similar. Esta será la presión anterior, es decir, esta, peso Y, más cuánto ella varía desde que ha pasado de la cara anterior hasta la posterior. Variación de P en dirección del eje. Ajena al fluido. Esa fuerza ajena es la que induce cambios en la presión. Mientras que estas otras, la P, la presión, es una fuerza interna del agua, de las partículas de agua, que ejercen unas con otras. Si F mayúscula fuese 0, como les decía hace rato, estuviésemos en el espacio, todas las fuerzas internas estarían en equilibrio, todas tendrían la misma presión. Pero no, evidentemente nuestros obras civiles no están en el espacio, están bien en la Tierra. Ok, entonces veremos. Entonces la sumatoria de las fuerzas, esta fuerza, espero que no se equivoquen, esta es la sumatoria de las fuerzas, tiene que ser igual a 0. Y ahora tenemos que mirar cuáles son las fuerzas que estamos involucrando. Vamos a decir, dejen que lo coloque con color negro. Miraremos. Esta fuerza, pero primero lo diré. En dirección del eje X, acá anotaremos,
En dirección del eje X vamos a tener, miren, esta fuerza azul. Esta está en dirección del eje X, esta también está en dirección del eje X, y esta F mayúscula en lila tiene una componente. Y esa componente está aquí. Esta que acá algo aparecerá. Entonces, en dirección positiva tendría P multiplicado por la vertical de Z de Y. Esta está en dirección positiva. Esta otra está en sentido contrario. Entonces, por ello le adjudico el signo negativo. La variación de P de Z de Y más la fuerza F. Entonces aquí necesito colocar, como es en dirección del eje X, la componente de la fuerza aquella multiplicada por la masa. Y para la masa, acá un poquitito vamos a abrir, permítanme un ratito, se define, recordarán, lo ponemos entre paréntesis, se define densidad como la masa y el volumen. Por lo tanto, masa es densidad por volumen. Entonces acá nos toca multiplicar esta fuerza por la masa. Esto es densidad por el volumen. Esto es dx de y de z. Y todo alegremente igualado a 0. Notarán ustedes que este término se va a cancelar con este otro. Positivos. Por lo tanto, aquí se puede escribir variación de la presión con respecto a X, diferencial de X, de Y, de Z, más la densidad, X mayúscula, de Y, Z y etcétera. Todo igual a 0. También, como estos son términos semejantes, esto se puede dejar de considerar. E inclusive podemos trasladar al otro lado el negativo y nos quedaríamos así. El inverso de la densidad que multiplica a la variación de la presión. Así. Entonces, este es un resultado que encontramos. La variación en la presión va a ser proporcional con la magnitud de las fuerzas externas que se ejercen. Y podríamos añadir el mismo razonar se aplica a las otras dos direcciones. Y tuviéramos la variación de la presión en dirección Y y también en la otra dirección. Así. Son 3 ecuaciones. Son 3 ecuaciones, jóvenes, como facetas de aquel.
Podríamos condensar una notación. Escribiremos condensada fuera. El factor común es la densidad. Y estas derivadas parciales las podemos ver como los componentes del gradiente. El gradiente de presiones. Y cuando combinamos estas apropiadamente, no es otra cosa que la fuerza exterior. Ya esta la vamos a enmarcar. Esta es la ley de la hidrostática. Ley de la hidrostática. Esa ley vale para todos. Podemos estar en la atmósfera, a nivel de la superficie del terreno, podemos estar debajo del agua. Nos muestra cómo varía la presión según la acción exterior que se ejerza sobre el fluido. Entonces, la variación de la presión depende de cómo sea F. Y al tiro también ustedes van a ver. Si hipotéticamente F fuera 0, entonces queda que no hay variación de la presión. Si F no existe, entonces quiere decir que la presión es única en todos los puntos, e igual, por supuesto. Y eso es en el espacio. Entonces, esta es una ecuación diferencial que hay que resolver. Cuando nosotros resolvamos esa ecuación diferencial, que tiene en X, en Y y en Z, 3 direcciones, nosotros hemos de conocer cuánta la presión fue en cualquier punto. ¿Está claro, jóvenes? John Ángel. John. Se entiende, Inge. ¿Sí? John Ángel, pero creo que se salió de la clase. Ok, continuemos, jóvenes. Podríamos multiplicar, a ver, lo voy a escribir. Se podría multiplicar la primera ecuación por diferencial de X a ambos miembros. Así también a las otras dos ecuaciones. Entonces escribiremos 1 sobre ρ por derivada de P con respecto a X y esta. Y lo que les digo es multipliquemos a ambos lados por diferencial de X. Evidentemente no se altera la igualdad. Por Y y la otra. Y le colocamos un diferencial de Y un diferencial de Z que nos conviene.
Y todo esto lo sumamos. Y cuando así lo hagamos, vamos a tener el factor común de P de X de Y de Z, diferencial de Z, e igual a X mayúscula de X y Z de Z. Y vamos a reconocer algunos términos de qué. ¿Qué les rememora, jóvenes, eso? Esto no es otra cosa. 1 sobre ρ, el diferencial total. Si yo les digo calculen la derivada de P, que tiene variables independientes X, Y y Z, es exactamente esto lo que tendríamos. Y esto fuera X, Y y Z mayúsculas es la fuerza F. Multiplicado por dx de Y de Z es el diferencial de línea o de curva. Entonces, para seguir en el proceso nos interesa integrar. Mientras supongamos la densidad constante, podemos sacar fuera de qué. Y esto es la presión. La integral de un diferencial es la misma variable. Ahora lo que resta es integrar ese término. Y tenemos que particularizar ahora cuál es la fuerza, porque todo lo que estoy diciendo es genérico. En este momento tenemos que hacer una particularización. Y una de las más frecuentes es suponer lo siguiente. Si acaso, diremos, la fuerza F puede deducirse de una función potencial. Esto hace falta. Esto han visto en vectorial. Vamos a decir, si F, ¿dónde está? Podríamos deducirla a partir de una función potencial. Aquí le ponemos U. Ok, terminé de hacer. U mayúscula. U es una función escalar. Como por ejemplo, podría ser U, podría ser, digamos, 3x en dirección Y, escalar, más, digamos, 2y al cuadrado y, digamos, logaritmo de z. Esta es una función escalar. Y de ella podríamos nosotros, por supuesto, calcular el gradiente. El gradiente de U. Sería 3x, por ejemplo, 3, en la otra dirección sería 4y, y el otro, no me recuerdo el derivado del logaritmo, sería la otra, en la otra dirección. Bien, a partir de una función escalar podemos obtener su gradiente. Y nosotros vamos a suponer aquí. Esto dejen que lo borre. Este gradiente es derivada de U mayúscula con respecto a X, derivada de U
con respecto a y derivada de la función potencial con respecto a la otra dimensión. Esa es nuestra hipótesis. Si aquello es posible, entonces esta ecuación 1 sobre rho diferencial de P, perdón, ya no es diferencial de P, es simplemente P sería la integral de esto. Y eso es la función escalar. Así. Entonces la hipótesis es f puede deducirse de una función como aquella. Y ustedes les decía, van a recordar eso, como es un campo conservativo, se dice, en vectorial. Y ahora miraremos, escribiremos. Si F es el campo gravitacional de la Tierra y no actúa otra fuerza sino la gravedad, se tendría. ¿Cómo se representa eso, jóvenes? Yo les doy ese recuerdo. La gravedad es 0 en dirección Y más 0 en dirección J y menos G en dirección K. Esto quiere decir que está actuando hacia abajo. En otras palabras, es 9.81 en dirección hacia abajo, vertical. Entonces vamos a decir derivada de U mayúscula, perdón, no, es Z, es menos G. Por lo tanto, si pasamos a integrar de U, ya no necesito las derivadas parciales, porque ya sé que I y en dirección J son 0, va a ser menos G, diferencial de Z. Por lo que esta ecuación que arriba tengo sería 1 sobre rho P, la integral de menos G, diferencial de Z. Y eso nos da menos G, Z, más una constante por la integración. Es una constante. Entonces tendríamos 1 sobre rho P. Este signo negativo me lo voy a llevar al otro lado. Z igual a una constante. Y muchos de nosotros solemos escribir así. Divido todo entre la gravedad y tendría 1 sobre rho G, presión, más Z igual a una constante. Otras personas, en lugar de rho G, prefieren colocar 1 sobre el peso específico o el peso unitario de K, más Z igual K. Entonces, K es la constante de integración. Eso notaremos. K es la constante de integración.
punto y coma representan la condición de borde. ¿Cómo está la presión en algún punto de referencia por efecto de la fuerza de la gravedad? O podremos escribirlo así. La presión en un punto más su altimetría tiene que ser igual, la constante está ahí, la presión en el punto de referencia más la altimetría. Y esa también es otra forma de ver la ley de la hidrostática. Esa también es la ley de la hidrostática. Pero tomarán en cuenta de que esta única y exclusivamente vale en el campo gravitacional de la Tierra. Preguntas, por favor, jóvenes. Preguntas, jóvenes. Diremos, es más frecuente en hidráulica. En hidráulica es más frecuente trabajar con profundidades antes que elevaciones. Por ello, se presenta el esquema siguiente. Miremos acá. Otra vez el dibujito que teníamos hace rato. Un sistema de referencia que es la vertical y está asociado al eje Z. Y aquí un plano de referencia. Aquí está X y Y. Y aquí hemos de suponer la superficie del fluido. Ahí. Esta es horizontal. Y tomemos un punto. Un punto. ¿Cuánta es la presión? Es lo que nos interesa averiguar. Buen día. Estoy en clase allá en la oficina. ¿Dónde? Perdón. Allá. Allá. Aquí entonces. La presión les decía. La presión que este punto sufra va a ser evidentemente un resultado de su elevación. Miren, aquí está. Va a ser gamma por Z. Y eso lo voy a aquí mostrar.
Este punto con respecto al plano de referencia está a una altura Z. Miren, desde el plano hasta el punto y en dirección hacia arriba Z. Y lo siguiente que tenemos que incluir como condición de borde es que sobre la superficie del líquido hay algo. Hay una presión. Una presión a la cual no le podemos esquivar a menos de que tomemos en consideración elementos especiales. Esta presión es la presión atmosférica. Y en todo el globo actúa la presión atmosférica. Piensen, por ejemplo, en una olla de presión, esa que las mamás suelen utilizar para la cocción, y tiene su tapa y tiene un piquito ahí, tiene su mango. Dicen que hierve o cuecen los alimentos más fácilmente aquí, porque cuando alcanza el punto de ebullición, el agua y los alimentos, como está cerrado, todo el vapor que sale, que se levanta del agua, va a incrementar la presión interna. Entonces es como si fuese la presión atmosférica más la presión debido al incremento de la temperatura y el calor. Entonces los alimentos cuecen más fácilmente. Es lo mismo aquí. En este reservorio, en esta represa, en el mar, en donde fuere, además de estar actuando la presión del líquido, está actuando la presión atmosférica. Entonces yo les decía, en lugar de tomar Z, la elevación, nosotros vamos a referir todo a la profundidad. Y la profundidad se mide desde la superficie hasta el punto en cuestión. Eta. Eta es la profundidad. Un ratito, vamos a subir. Aquí, por ejemplo. En esta ecuación, de la ecuación, vamos a decir, vamos a calcular su presión. Va a ser menos rho G Z más una constante prima. Entonces, no vamos a considerar la altura, miren, es el negativo de Z, sino más bien la profundidad. Por ello es que ese símbolo cambia. Ahora es positivo porque estamos yendo en sentido vertical hacia abajo. Más, ¿qué presión? La presión atmosférica que aquí está. Atmosférica. Entonces, si calculamos bajo ese enfoque, a esta la vamos a llamar presión absoluta. Y está compuesto de dos términos. La presión debida al agua, el peso del agua, y la presión externa que está ejerciéndose.
Pero si solamente solo se utiliza, no se utiliza, se considera cuando vamos a tener P a esta le llamamos la presión relativa. Entonces, ¿saben? Hay una presión absoluta y hay una presión relativa. La presión absoluta considera a la presión atmosférica también. Mientras que la relativa no, solamente es el producto del peso del. Esta expresión es usada por los ingenieros mecánicos, muy probablemente los industriales, seguramente los biólogos, los químicos, mientras que esta otra es más bien usada porque en todos los diseños que hacemos está presente la presión atmosférica y está rodeando todo. Entonces, si la incluimos o no la incluimos es un gusto nuestro, pero la mayoría de los problemas no la incluyen. Entonces, todo trabajamos con presión relativa. Se interpreta también, diremos. La presión en un punto, como el peso de la columna, agua, que le queda por encima. Entonces esta relación, que aquí le voy a poner un cuadrito, es no lo pondremos así, lo pondremos bien en lápiz. La superficie del agua y un punto de nuestro interés. Este, por ejemplo. Ahí. Deseamos averiguar la presión. Podemos abordar el problema, por supuesto, calculando así. Pero también podemos hacerlo de esta manera. Esta distancia es eta. Es eta. Y esta dimensión fuera el área.
Entonces el peso de la columna fuera. El peso sería rho G multiplicado por el volumen. Rho G, la altura de la columna es eta multiplicado por su área. El área sobre la que está actuando. Ese es el peso. Y podemos decir si A es unitaria, digamos 1 metro cuadrado, 1 centímetro cuadrado, 1 milímetro cuadrado, lo que ustedes gustaren. Entonces fuera el peso por unidad de área. Okay. Peso ya, entonces sobre este punto está actuando el peso de esta columna de área. Esa es la presión. Así como nosotros lo abordamos, los civiles. Pero si quisiéramos tener la referencia de la presión absoluta, entonces tenemos que aquí añadirle la atmosférica. Pero no lo voy a hacer para que vayamos en línea con las otras aplicaciones. Preguntas, jóvenes. Ingeniero, una pregunta. Adelante. El peso, lo que dice ahí de la columna, es igual a la presión, más o menos, la relación. Es exactamente el peso. Bueno, miren, hemos calculado el peso de la columna. Miren, sería área multiplicado por altura. Entonces ese sería el volumen de agua encima de ese elemento, de ese redondito verde. Ahora, si le multiplicamos por el peso unitario, ahora sí ya tenemos unidades de peso. Porque antes es volumen. Recuerden, miren, este término multiplicado por el área nos va a dar el volumen y luego le afectamos por la densidad y la gravedad. Entonces tenemos el peso de esta columna de fluido. Luego podríamos decir, recuerda usted que hace tiempo habíamos quedado y habíamos dicho presión es igual fuerza sobre un área. Entonces podemos hacer eso. Dividimos entre el área esta expresión. Entonces tengo P mayúscula dividido entre el área. Va a ser rho G eta dividido al área. Y esa es la presión. Muchas veces la interpretamos, ¿qué tal si el área es unitaria? Entonces pues es justo la presión debida al líquido. Aquí le pondré esta presión, que es igual a la que el líquido circundante le ejerce. Y desde abajo también, y desde el costado y desde todos los costados es la misma presión. Cuando estemos en el capítulo 4 de dinámica, vamos a comprobar de qué se nos sirve. Pero vale para el capítulo 2. La densidad y la gravedad es el peso específico del agua, ¿no ve, ingeniero? Exacto, sí. Ah, ya, está bien. Rho, vamos a notar aquí, es la densidad. En el caso particular nuestro, del agua. En cambio, los colegas de las otras disciplinas se enfrentan a varios líquidos. Esta es la gravedad. Y cuando multiplicamos ambas, es el peso unitario o peso específico también.
En los libros así le van a encontrar. Más preguntas, jóvenes. Colocaremos algo que se va a llamar superficies equipotenciales. Y ustedes no se van a separar de este concepto. De aquí para adelante. De la ecuación diremos estoy queriendo ubicar un ratito. Esta ecuación. Me voy a llevar un poquito más abajo. Habíamos concluido de que esta es diferencial de presión. Igual a X diferencial de X y podríamos añadir diciendo si acaso diferencial de presión fuere 0, se tendría. Si para alguna situación, por ejemplo, jóvenes, este término fuera 0, es decir, que sería 0, igual a X, diferencial de X, más y mayúscula, Z diferencial de Z. Y si es la gravedad, y si solo actúa la gravedad, esto que dice que X mayúscula es 0, a la vez que Y mayúscula es 0, entonces tuviéramos 0 es igual a menos G diferencial de Z. Y cuando la derivada es igual a 0, recuerdan, jóvenes, Z es constante. La derivada de una constante es 0, entonces verifica esto. Por lo tanto, podemos señalar en planos horizontales. Carito, Sí. tienes una llamada de la visita. Un segundito, jóvenes, no se van a marchar, por favor. Horizontales, entre paréntesis Z, igual constante. La presión en todos los puntos es la misma. Entonces,
Por eso es que cuando llenamos un vaso con agua o cualquier fluido, la superficie que se nos muestra es una superficie horizontal. Esa es la explicación de acá. Listo, jóvenes. Preguntas finales para concluir la clase. Ok, jóvenes, les agradezco hasta el día, ¿qué día es? Hasta el día jueves. Que les vaya muy bien.